Hola a todos, les habla Alma Vivas. Hoy compartiré con ustedes cómo a través de nuestra tecnología AMPM podemos retroceder el tiempo regenerando nuestras células, rejuveneciéndolas y luciendo no solamente bien de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y para ello voy a compartir cómo a través de algunos factores empezamos a envejecer rápidamente. No solamente tiene que ver la genética, no solamente el estilo de vida, el medio ambiente y el estrés, también hay factores importantes y es exponernos a agentes oxidantes, a la contaminación ambiental, a la contaminación de los alimentos, a que los alimentos están en algún estado de descomposición, la exposición también al tabaco, al cigarrillo, al alcohol, al estrés que generan los diferentes roles que desempeñamos durante el día. Y la genética también es muy importante porque hay muchas familias que tienen un proceso de envejecimiento prematuro. Ahora, el estilo de vida se refiere también a si haces o no haces ejercicio, a si comes o no comes bien. ¿Cuáles son esos factores que están determinando que tú envejezcas mucho más rápido? Pero es importante conocer algo acerca de lo que es la oxidación para poder entender cómo nuestra tecnología empieza a apoyar esos procesos oxidativos y empieza a hacer un cambio importante en nuestras células. ¿Y qué es la oxidación? En términos biológicos, la oxidación básicamente se refiere a ese proceso que te da la vida y que también te la quita. ¿Cómo es eso de que te la da y te la quita? El oxígeno es uno de los combustibles más importantes que necesitamos para vivir, pero también cuando ese oxígeno llega a nuestro organismo, se convierte en radicales libres y también nos puede enfermar las células y hacer que de alguna manera se deterioren y que se dañen. Entonces, ¿qué es lo que sucede y cómo es que el oxígeno se transforma en radicales libres? Cuando el oxígeno a través de la respiración ingresa a tu organismo, lo que hace es ir directamente a los pulmones y en los pulmones se encuentra con los alvéolos. Y cuando se encuentra con los alvéolos, ¿qué es lo que sucede? Sucede algo importante y es esa ruptura de esa molécula de oxígeno. ¿Y qué pasa cuando se rompe? Se pierde un electrón y al perder ese electrón la molécula de oxígeno queda inestable, queda realmente convertido en lo que es un radical libre. Y es donde empieza una cadena de robo de electrones por la inestabilidad de esas moléculas y eso es lo que hace que nuestras células empiecen a cambiar. Pero ¿qué es un radical libre? Aquí en este esquema, en este dibujo, lo podemos ver muy bien cómo se ilustra cuando el oxígeno, que es el azul que ustedes ven en la pantalla, ingresa a nuestro organismo a través de la respiración y lo que hace es que esa molécula pierde un electrón y se convierte en una molécula inestable. Entonces, aquí hay un robo permanente y es una cadena de robos y cada vez se van perdiendo muchos más electrones. Entonces, ¿qué sucede? Hay un acúmulo de radicales libres. Esto es una reacción en cadena que no se detiene. Es un proceso que tarde o temprano se va a estabilizar. ¿Y cómo se va a estabilizar? Cuando esos espacios o esas moléculas que quedan cojas se llenan con una molécula, con un electrón que realmente suple esto y lo estabiliza. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenemos en este momento la capacidad con nuestros micronutrientes y con todo el aporte de esta tecnología de suplir esas moléculas para que llenen esos espacios o esos faltantes y podamos tener moléculas estables que sean aprovechadas en su totalidad por el organismo. Entonces, vamos a mirar cómo es que funciona esto. Una vez que los oxígenos se han convertido en radicales libres y que entran al torrente sanguíneo, la idea es que todas esas moleculitas que ustedes ven ahí de oxígeno se unan a la hemoglobina, ¿sí? ¿La hemoglobina qué es? La hemoglobina es una proteína y esa proteína está dentro de los glóbulos rojos de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es su función principal? La función principal de la hemoglobina es transportar oxígeno. Entonces la hemoglobina tiene esa fórmula molecular perfecta que le cabe ahí a esos oxígenos que están incompletos. Entonces, ya de alguna manera se detiene esa reacción en cadena y esa hemoglobina unida con el oxígeno, pues va realmente a todos los tejidos a oxigenarlos
y a cumplir con una función específica. Entonces, es imposible controlar toda la cantidad de radicales libres de oxígeno que entran con tu respiración a la sangre. ¿Y cuál es la historia? La historia es que necesitan ellos robar cierta cantidad de electrones para poder completarse y para poder ser estables y poder cumplir una función adecuada. En tu organismo existen 4 grupos importantes de donde robar, ¿no? Existen ¿qué? Los carbohidratos, las grasas, las proteínas y el ADN. Entonces, es importante tener en cuenta que a través de todos estos procesos se van a alterar, siempre se van a alterar algunos de estos grupos y van a desencadenar ¿qué? Lo que va a desencadenar es que esos procesos oxidativos terminen en algunas enfermedades, en otras ocasiones van a terminar en mutaciones de células y en cambio de las células y en cambio de su funcionalidad, y en otros casos lo que va a generar es el envejecimiento prematuro. Entonces, vamos a mirar cómo los micronutrientes de nuestro AMPM, cómo nuestra tecnología, cómo todo el contenido de vitaminas, de antioxidantes y de extractos nos ayudan a proteger las células de ese ataque, de ese exceso de los radicales libres. Y es cómo empiezan a ocupar esos espacios o esos espacios de los electrones faltantes en esas moléculas para poder que esos procesos oxidativos se equilibren y realmente lo que hagamos es poder aprovechar la cantidad de nutrientes que tenemos. Entonces, ¿cuál será la consecuencia de la oxidación de los carbohidratos? En este caso, cuando se oxidan los carbohidratos, ya estos no sirven como una fuente de energía. La glucosa ya, cuando está oxidada, no va a servir y lo que va a hacer es estorbar, lo que va a hacer es acumularse, lo que va a hacer es dañar algunas de las células y entonces tienen la mayor probabilidad de combinarse con otras sustancias, ¿sí? Como la hemoglobina y convertirla en algo que se denomina la hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina glicosilada es un indicador que nos deja ver cómo se están manejando los niveles de energía en el organismo y cómo se están manejando también esos, digamos, como la funcionalidad de las células del páncreas en la producción de insulina, si se produce mucha o no, si realmente ese páncreas está funcionando adecuadamente o no. Y esto se mide en un examen de laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer o cuál es el aporte realmente de los micronutrientes de la MPM en este caso? Lo que hacen es ir, suplir ese electrón que hace falta, convertir ese radical libre en una célula que realmente esté equilibrada y que nos permita con los micronutrientes poder convertirla en una célula sana para que cumpla con su funcionalidad. Entonces, miremos aquí el esquema, cómo funciona esto del exceso de glucosa oxidada. Cuando se une la glucosa a la hemoglobina, algunas de las moléculas se unen y están perfectas, pero cuando hay un exceso de acumulación es cuando podemos darnos cuenta, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, que empiezan a dañarse algunos órganos más importantes. Los órganos más importantes donde se empieza a acumular son los ojos, el riñón, el cerebro, y empiezan a generarse algún tipo de alteraciones para poder de alguna manera hacer prevención en este tipo de personas del daño celular. Podemos aportar nuestros micronutrientes de la tecnología de AMPM que suple esas necesidades y mejora las condiciones de las células del páncreas para que mejore la liberación de insulina. Entonces, esto es lo que sucede y ese es el beneficio grande que podemos obtener. Ahora, nuestros micronutrientes de la tecnología AMPM previenen la aparición de enfermedades crónicas porque de alguna manera estamos actuando, sí somos una compañía de nutracéutica y estamos actuando como prevención y promoción de la salud de muchas personas, ayudando a que mucha gente en el mundo tenga sus células sanas y que no desencadenen este tipo de enfermedades crónicas que degeneran muchos de los órganos, pero en personas que ya tienen estas patologías lo que estamos haciendo es ayudar a que ellas mejoren su condición de vida, su calidad de vida, a que sus células estén funcionando adecuadamente y que quizá los medicamentos que están consumiendo pues actúen de una manera mejor. Así que esto, estamos ayudando como coadyuvante de muchísimas patologías. ¿Qué sucede
Cuando se oxidan las proteínas. Cuando se oxidan las proteínas sucede algo importante y es que ya no pueden ejercer sus funciones. Esas proteínas oxidadas ya no pueden transportar nutrientes, ya no pueden mantener los órganos sanos, ya no pueden cumplir con algunas reacciones importantes. Y nosotros vemos ahí en el esquema, ustedes ven en este esquema las capas de la piel, la epidermis, la dermis, las fibras de elastina, de colágeno, en una piel joven y normal, pero cuando las pieles están envejecidas empiezan a generarse algún tipo de alteraciones por ese tipo de lesiones y de oxidación de ellas. El órgano más importante, el órgano más grande que tenemos es la piel y está formada por una combinación de proteínas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se oxida, esa oxidación distorsiona la forma en la que deben combinarse esas proteínas, ¿sí? Hay un ejemplo importante que podemos ver aquí en este esquema y es lo siguiente, y es cuando se oxida la elastina. Cuando se oxida esta proteína, pues indudablemente pierde la elasticidad de la piel y ustedes pueden ver ahí una depresión de una de las capas de la piel y es cuando se pierde la continuidad. También esto sucede no solamente en las personas de alta edad, cuando empiezan a perder las características de esa proteína, sino también en personas, por ejemplo, después de un embarazo. Ustedes ven ese abdomen que se ve la piel flácida, la piel con pérdida de la elasticidad, una piel arrugada, y es porque se ha generado también un proceso oxidativo. Pero la oxidación también se da como resultado de la exposición a los rayos del sol, de la exposición a otro tipo de contaminantes, la luz de las lámparas que usamos habitualmente en nuestro trabajo, también generan esa alteración en las proteínas. También se genera alteración en las proteínas de la piel, de la elastina, del colágeno, cuando nos exponemos a otros contaminantes. Y bueno, ustedes ven aquí una persona con una hiperpigmentación en la piel. Esas manchas en la piel también son digamos, generadas por la mala combinación de las proteínas. Es importante tenerlo en cuenta porque los micronutrientes de la tecnología AMPM lo que hacen es mantener sanos y fuertes la piel, las uñas, el cabello, todos los tejidos y hacer prevención de esos procesos oxidativos porque estamos aportando esos nutrientes que están supliendo ese radical libre para convertirlo en una molécula completamente sana. ¿Qué sucede con la oxidación de las grasas? La oxidación de las grasas, estas grasas lo que hacen es oxidarse, dañarse y la energía de la que se pudiera tomar de esas grasas pues ya no funciona adecuadamente, pero además de eso hay unas grasas que sí cumplen funciones específicas, por ejemplo, las grasas que son los omegas, que son las que nos favorecen o nos aumentan las lipoproteínas de alta densidad, o sea, el colesterol bueno para proteger los vasos sanguíneos de ese colesterol inadecuado, de esas grasas que no sirven y que no funcionan bien. Entonces, ¿qué sucede cuando estas grasas se oxidan? Cuando se oxida, lo que sucede es que ya la capacidad de ellas se pierde y lo que empiezan es a quedarse pegadas en los vasos sanguíneos. Cuando se quedan pegadas en todos los vasos sanguíneos, alteran el sistema circulatorio, forman unas capas gruesas y duras, dañan la circulación, aumentan la fuerza de la sangre, se genera de alguna manera hipertensión, las condiciones de las personas cambian completamente porque digamos como la luz de los vasos sanguíneos disminuye en su totalidad. Entonces, esa obstrucción pues genera así algunas veces embolias grasas, o sea que obstrucción de algunos tejidos importantes, inclusive a veces a nivel cerebral. ¿Qué es lo que hacen nuestros micronutrientes de la tecnología AMPM? Lo que hacen es ayudar a mantener ese sistema cardiovascular en condiciones óptimas porque nuevamente lo que hacen es ir a suplir esa necesidad de ese radical libre, van y llenan ese espacio del electrón que le hace falta, estabilizan esa molécula y nos permiten aportar esos micronutrientes para mejorar la elasticidad de las arterias, de las venas, de todo ese sistema cardiovascular. Esa es la forma a través de la cual estamos haciendo prevención. Entonces, démonos cuenta que podemos indicar a muchas personas que tienen algún tipo de patología cardiovascular, que podemos indicarle a muchas personas diabéticas y con algunas condiciones de salud importantes que utilicen nuestros micronutrientes, no solamente para hacer, digamos, un factor
coadyuvante a los medicamentos que están consumiendo, sino de alguna manera también para hacer prevención del daño celular que se genera por esas patologías. Ahora, ¿qué sucede como consecuencia del daño del ADN? La oxidación también puede llegar al núcleo de muchas células, originar mutaciones, alteraciones, y esas alteraciones cuando se hace la división celular, pues dañan la funcionalidad de las células y muchos conocemos que las células degeneradas lo que hacen es terminar en cáncer, en tumores y en ese tipo de patologías. Entonces, la realidad de todo esto es que si aportamos estos micronutrientes de la tecnología a MPM, podemos hacer prevención de muchísimas enfermedades inclusive que están alterando la vida de muchas personas alrededor de todos los continentes, y los micronutrientes nos están ayudando también a hacer algo importante, que es a mantener esa información genética de las células. ¿De qué manera? Tenemos dentro de nuestra tecnología algo que se llama Affinity, y el Affinity lo que hace es ir a los cromosomas y alargar los telómeros, que son las patitas de esos cromosomas. ¿Qué hace el AMPM? Lo que hace es mantenerlos, protegerlos, ayudar a que esa función de la otra tecnología, el Affinity, nos permita mantenerlos largos y las células estén rejuveneciendo constantemente. Pero ¿qué otros beneficios encontramos en el AMPM? Y es la generación de la producción de probióticos, que nos ayuda a mantener y a restaurar la flora intestinal. ¿Para quiénes sería adecuado todo esto? No solamente para personas que tengan patologías del colon o temas gastrointestinales, también para personas que tengan estreñimiento, o inclusive personas sanas que quieran hacer prevención y que quieran tener ese colon en condiciones óptimas y todo ese sistema gastrointestinal para permitir la absorción de los nutrientes. Entonces, es ideal para hacer ese tipo de prevención, pero también además para ayudar a mantener el funcionamiento óptimo de las células madre. Es importante nutrir las células porque en el organismo se están generando células en forma constante, y esas células que vayan naciendo con una información importante y con unos micronutrientes que les permitan que cada vez sean mucho más sanas, es ideal. Además, tenemos algo que es relevante en la vida de los seres humanos, y son todos los ciclos que se generan en tu vida. Tú respiras, tu corazón se contrae y se relaja, tú duermes y estás también en vigilia, y todos los procesos de las mujeres, por ejemplo, los ciclos menstruales, entre muchos otros ciclos del organismo, por mencionar. ¿Qué es lo que hace nuestra tecnología AMPM? Lo que hace es regularizar muchos de esos ciclos, aportarle los nutrientes que estos ciclos necesitan para que se cumplan de una manera óptima, aportarle micronutrientes a todas las glándulas de tu organismo para poder que los ciclos se lleven a cabo muy bien. Entonces regulamos los ritmos. Por eso es importante que nos demos cuenta que tener un hábito o un horario específico y exacto para el consumo de la AMPM es ideal, por aquello de que los ciclos, si tienen un ciclo, como ustedes ven en esta figura, en esta diapositiva, los ciclos del organismo tienen unos horarios. Entonces, si le das un horario al consumo de la AMPM, pues el resultado va a ser mucho mejor. Las células pierden funcionalidad. ¿Por qué la pierden? ¿Por qué las células dejan de funcionar adecuadamente? ¿Por qué las células mutan? ¿Por qué las células se dañan? ¿Por qué las células se alteran? Porque están expuestas a oxidación, porque están expuestas a contaminantes, porque están expuestas inclusive a los productos de desecho de las propias células, y todo eso lo que hace es hacer conversiones erróneas que terminan ¿en qué? En que tengamos arrugas, en que tengamos manchas, en que muchas personas desarrollen obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer, alteraciones inmunológicas y un montón de enfermedades que quizá no tardaríamos mucho en mencionarlas. ¿Cuál es la funcionalidad o qué hacen los nutracéuticos de Jones por ti? Esta tecnología ha sido diseñada para mejorar esa capacidad de tus células de respuesta, para que tu organismo se repare de los daños que ya están generados, pero también para que tus células hagan una prevención y con ese aporte de nutrientes mejores tu sistema inmunológico, te puedas defender mejor de las agresiones virales, bacterianas, de los daños inclusive de las mutaciones de las células. Entonces, de esa manera que estamos logrando que los
síntomas del envejecimiento prematuro o se detengan o se hagan muchísimo más lentos. O sea, estamos desacelerando el envejecimiento, estamos luciendo mejor. Dentro de 5 o 10 años, quizá tú puedes lucir así como estás en este momento, porque ese aporte de nutrientes que tú necesitas va a mejorar tu calidad de vida, va a mejorar, vamos a ser longevos, pero con calidad de vida. Entonces estaremos apoyando con los micronutrientes todos los procesos biológicos críticos, todos los ciclos de nuestro organismo, nuestras células, nuestras glándulas, todos nuestros sistemas funcionarán de una manera correcta. Para finalizar, en resumen, ¿qué es lo que hace el AMPM por ti? El AM lo que hace es que con esos micronutrientes que nos aportan, va a aumentar los niveles de energía duradera en tu organismo. Durante todo el día vas a poder desarrollar todos los roles que debes desarrollar durante el día, pero con toda la actitud y la energía, porque vas a tener lucidez mental, vas a tener concentración, vamos a estar regulando todos los niveles hormonales y nuestros ciclos biológicos están funcionando adecuadamente. Ahora, para que conozcamos todo el aporte nutricional con exactitud, están las fichas técnicas que las puedes encontrar en el empaque del producto, y que de igual manera, si tienes alguna patología importante, puedas referirte a tu médico especialista para que pueda él conocer cuáles son el aporte nutricional que está haciendo y que pueda, digamos, correlacionarlo con el medicamento que estés consumiendo. El AM, en conclusión, ¿qué hace por ti? Empieza a hacer una reparación importante de tus células durante las horas de la noche, aportarle esos nutrientes importantes que necesita para esos procesos regenerativos nocturnos, porque al día siguiente necesitas estar lúcido y aumentar tu energía. Entonces vamos a tener un sueño completamente reparador y literal estamos rejuveneciendo mientras estamos durmiendo. De igual manera, las fichas técnicas están en el empaque y podemos hacer una consulta minuciosa de cada uno de los componentes. Y bueno, los beneficios de la tecnología de Younes, en conclusión, es que van a ir a ocupar esta cantidad de antioxidantes de todos los componentes, van a ocupar ese espacio de ese electrón en ese radical libre, van a llenarlo, van a estabilizar esas moléculas y van a permitir que todas las células funcionen muy bien porque tienen los nutrientes necesarios para poder generar esos procesos de las células. Reparan, restauran, dan vida a tus células, hacen que se generen células nuevas y células sanas para cumplir con todas las funciones de tu organismo. Así que tus células sí deben funcionar como el engranaje de un fino reloj suizo a través de la tecnología de AMPM. Próximamente estaremos compartiendo con ustedes alguna información de otros de los productos de nuestra tecnología para que nos demos cuenta cómo a través de todos estos sistemas podemos empezar a rejuvenecer nuestras células y mejorar esa longevidad con calidad de vida. Les habló Alma Vivas, espero esta información sea muy importante para ustedes y podemos ayudar a muchísima gente alrededor del mundo.